Bien, señores, continuamos acá en New Horizons Radio y tenemos en el día de hoy un invitado muy especial. Con nosotros en esta mañana está Ignacio Méndez. Ignacio lo conocemos mucho en el sector industrial de Herrera, como empresario, de los jóvenes empresarios en una época, Ignacio. ¿Usted te recuerda aquella época? No hablemos de eso, yo me acuerdo cuando tú entraste, Cuando yo colegio. era un muchachito, ¿verdad? y, y bueno, en estos últimos 12 años, recuerdo que cuando empezaste en el Ministerio de Industria y Comercio, en el tema de microempresa y mediana empresa, te pregunté un día, supongo que no recuerdas, y digo yo, Ignacio, ¿y qué tú buscas ahí en industria y comercio? Y dijiste, bueno, Fanley, yo voy a dar el intento porque yo tengo que hacer que esto camine y que en República Dominicana ver de qué forma nosotros logramos que las pequeñas y las medianas empresas arranquen. Y me pareció muy interesante. Yo dije, bueno, si hay personas de esas capacidades, de esas habilidades que se han mostrado ser grandes empresarios y empresarios exitosos en República Dominicana, empresarios en la mejor vertiente de lo que es ser empresario, porque acá en República Dominicana sabemos muy bien que hay muchas personas que se han hecho de grandes riquezas y de grandes haberes, pero que no ha sido con talento y con creatividad y generando valor. Pero por grandes habilidades. Exactamente, sí. Muy habilidosos, ¿no? No grandes empresarios, sino grandes mercaderes de la actividad empresarial. Pero ese no es el caso tuyo, entonces, y ciertamente en esos 12 años, pues vimos cosas lograrse, ¿no? Se crearon mecanismos para el financiamiento de la pequeña y la mediana empresa, se llegaron a formalizar muchas pequeñas y medianas empresas. No sé si tú me quieres dar un recuento de esos 12 años, de cómo, qué tú entiendes que 8 años, perdón, 8, sí. ¿Qué tú entiendes que se lograron? Sí, bueno, primero, realmente en la introducción faltó un pedacito y es que, como tú lo bien dices, yo vengo de Herrera y vengo de una docena más de asociaciones y filosofando con los amigos más cercanos, pasado presidente también de Herrera, llegamos un día a la conclusión de que, concho, tanto luchar, tantos años y no se logra avanzar absolutamente nada, ni siquiera un gremio como Herrera. Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que había que meterse definitivamente a ser parte del engranaje político. Y realmente eso fue lo que me motivó a decir que sí, ¿no? A decir que estaba dispuesto a aprobar si uno desde dentro del gobierno podía movilizar cosas. Y yo creo que sí, que efectivamente puedo decirle a todos que desde mi punto de vista, obviamente interesado en este punto, es que se hicieron cosas, porque de no haber ninguna entidad coordinadora que diseñara, que propugnara, que defendiera, que empujara las leyes y los temas MIPYME y del emprendimiento, creo que en ambos aspectos que le tocan al viceministerio de MIPYME, se lograron muchas cosas. Yo creo que hoy en día, cuando yo llegué a ser MIPYME era casi un insulto. Un empresario no le gustaba que le dijeran MIPYME. Y ahora es todo un orgullo. Todo el mundo reclama, hasta los grandes se parten en pedacitos, dicen que son MIPYME para conseguir las ventajas que tienen, las facilidades que se le dieron a las MIPYME. Y por el lado del emprendimiento, habían muchas acciones. Yo, gracias a la mamá del emprendimiento, República Dominicana, como yo le digo ay Dios, ahora se me fue el nombre, de la pasada ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿A Alejandrina? No, ¿A doña Ligia? A doña Ligia. Porque ella promovió el emprendimiento universitario cuando nadie hablaba de emprendimiento aquí. Y la investigación y desarrollo también. A nosotros nos tocó ya promover el emprendimiento como tal. Y creo que el haber conformado la Red Nacional de Emprendimiento, un escenario donde estamos todos en igualdad de condiciones, coordinando acciones y trabajando en pro del emprendimiento, tener la Estrategia Nacional de Emprendimiento coordinada con la red, tener la ley de emprendimiento también. Yo creo que ver el ecosistema emprendedor dominicano hoy en día realmente es motivante y yo creo que está en una posición excelente para seguir haciendo cosas. Y lo de la MIPYME, bueno, qué decir, yo creo que fue también un éxito todo lo que se hizo. Lamentablemente se quedaron muchas cosas en el tintero, pero cosas
ya lista para lanzarse, que yo no entiendo cómo en estos En meses 7 meses no han no ha aprovechado salido. para sacarle provecho. Por ejemplo, la Ajá. política MIPYME al 2030 se dejó lista y consensuada, todo listo, una visión que es renovable cada 4 años para que cada gobierno haga su ajuste de lugar. La ley de garantía mobiliaria se dejó lista para implementarla y todavía no está. Ahora le modificaron la ley porque se pasó el plazo de implementación. La ley de garantía recíproca, está la ley de la aprobación de uno de los dos, creo que Y es la esa ley de Cámara. garantía inmobiliaria es para poder poner bienes muebles, además de Viene los inmuebles. mueble, claro, porque el La problema es, maquinaria, las acciones. sí, y cualquier cosa, o sea, un contrato de alquiler que Ujú, tú quieras, necesitas un préstamo de 200,000 pesos y tú ujú. tienes 5 apartamentos, 3 apartamentos alquilados. Bueno, tú pones el Los contrato, tú lo ingresos, pones los ingresos y el banco claro. feliz porque va a recibir Va a dinero, definir no va a dinero. recibir un bien Un bien inmueble. inmueble que tiene que luego Y transar, aparte de eso, claro. la rapidez, la facilidad, o sea, la ley de factoraje también que se comenzó El a trabajar. factoring aquí no se puede. Aquí no se hace, No sé, no exacto, hay porque forma de hacerlo. no hay una estructura para regularlo, Un o marco sea, jurídico. exactamente, está de partecita, imagínate, comenzando por el Código de Comercio de 1898, o Y, sea, y la ley monetaria y financiera no y, lo aprueba. sí, pero, sí, exactamente, pero porque no hay un reglamento, entonces si tenemos esa ley, ya todo se facilita, y la factura viene a ser como un cheque, tú Claro. puedes venderlo, comprarlo, Sí, con un negociarlo, descuento. hacer de todo. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que tiene necesidad específica de capital de trabajo. Y entonces tiene que ir a un banco a pedir una línea de crédito para que le aprueben un préstamo. Eso toma meses en que la comisión No, y el gasto es demasiado alto. mientras Los tú tienes un bancos son muy problema caros. ahí puntual de un par de meses, tú coges un par de facturas o 10 facturas, la Ujú, vendes, la resuelves vende, tu problema y tú no afectas tu standing bancario. claro. Entonces, yo la verdad que pensé que iban a sacarle provecho de otras cosas que dieron muchísimo trabajo. Porque la ley de garantía Pero si ya están mobiliaria aprobadas. fueron 7 años trabajando en la ley de garantía Sí. mobiliaria Yo recuerdo que con cuando... todos los sectores. O Entonces, ¿qué sea, es lo que le falta? ¿El reglamento? nada, que se le venció el plazo de ponerla en operación y Dios entonces mío. tuvieron que cambiar la ley para permitir el tema ese. Y además, en el interregno pusieron en operación la ley de La alianza revalorización. público-privada Ah, ok. y entonces ahí cambió un poco el esquema, pero al final eso está listo. Pero nada, la cuestión es que estaba respondiendo a tu pregunta. Yo creo que hicimos cosas en favor del sector. Yo creo que se quedaron muchas otras. Y por ejemplo, en el renglón educación, ¿qué se logró? Bueno, ese es un tema pendiente. ¿Sabe por qué? Porque ahí tuvimos un dilema al principio. El sector, sobre todo las amigas tuyas de Santiago, la Asociación de Colegios de Santiago, Ay, ay, ay. son ay Dios, Ramírez, Doña Mechi. Mechi, bueno, Sí, es la Mercedes. asociación. ¿Cuál de ella? ¿APAME La de Colegio o Privado la de UDIEP? Santiago, no me acuerdo, Nelly, no, Nelly, ¿cómo se llama? Nelly Ramírez. No, Mechi, Y Mercedes. había otra que la sucedió a ella de presidenta. Bueno, Ajá. la cuestión es que ellas son guerrilleras de verdad, o sea, son gente que sufren su colegio. Y en un momento, ellas me lo decían y yo, la verdad que no estaba en sintonía con ellas, porque yo entendía que eso era educación. Tú sabes que hay que cuidar, en el gobierno hay que cuidarse mucho, en el sector privado tú resuelves algo y tú lo ejecutas. Ujú. En el sector público tú tienes que tener en cuenta todas las posibles Potenciales aristas. consecuencias y quienes tienen un chin que ver con eso y tienes que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando me hablaban de colegio, yo pensaba en el MINER y yo digo, no, espérate, yo no me puedo meter en ese asunto. Pero un día me jamaquearon en Santiago, en una reunión, y me dijeron, mire señor, usted tiene que hacerse cargo de nosotros, porque nosotros somos una empresa privada, nosotros somos una empresa familiar, y nosotros dependemos, como empresa, dependemos de su ministerio, no de educación. Educación es para el currículum, pero como empresa somos ustedes. Y yo dije, mira, pues tienen toda la verdad del mundo. Sí, es así. Entonces, a partir de ahí, comenzamos una serie de reuniones. Yo incluso al ministro Nelson Toca también lo llevé a una reunión de esas, pero ya teníamos básicamente todo encaminado, tenían soporte del Centro MIPYME, tenían el soporte de la oficina regional del ministerio en acompañamiento, pero al final todo se derivó en una reunión, reunión que tuve con el ministro Navarro, porque las opciones eran muy limitadas.
Y básicamente la recomendación del ministro en ese momento fue de que a los colegios lo que le convenía era que el ministerio adherirse al ministerio. No, pero eran como que sí, subalquilando. Exactamente. Sí. Porque la verdad que de la forma que estaba planteado el tema, no había muchas opciones. No era financieramente viable. No, porque había un tema que se le estaban robando los profesores, había un tema de que los papás estaban cambiando los muchachos del sector privado para el sector público. Había el tema ese de que los colegios están obligados a pagar, a darle clases y notas a pesar de que no paguen. No cobran. Entonces el reclamo del colegio era, pero yo estoy de acuerdo, pero tú me devuelves los cuartos. Si tú eres de educación y tú me obligas a mí a darle mi servicio, tú me tienes que pagar ese servicio que ellos no me pagan. Claro. Pero no había un entente. No hay forma de entender. Entonces el tema fue decir eso, de que bueno, la única solución que hay en este momento es que se adhieran al acuerdo ese que firmaron, que originalmente fue con los colegios, católicos, después con los evangélicos, después se amplió. Pero realmente eso fue, yo se lo agradecí porque hasta ese momento yo no veía la educación como parte de las obligaciones del ministerio. Después seguí ampliando el tema y digo, concho, sí, pero yo participo en el jurado de los premios microempresariales y la gran mayoría de las empresas de microfinanza que sirven las microfinanzas son pequeños emprendimientos de colegios en los barrios. Entonces, ciertamente que mis amigas de Santiago tienen toda la razón del mundo. Debieron estar ahí. Sí. Y no se hizo nada en términos de clases de emprendimiento, entrenamientos, ese tipo de cosas. Sí, ahí fue otra lucha grande, porque a pesar del presidente haberme confirmado que educación me iba a hacer caso, cuando le habláramos de que teníamos que comenzar a hablar de emprendimiento en los colegios, y en las escuelas, nunca pasó nada. Y fue gracias también a Navarro que comenzamos a hacer el acuerdo. Y el acuerdo fue reeducar a los profesores del sector público en el tema de emprendimiento para que la materia de emprendimiento se diera, por lo menos en los 2 últimos años de bachillerato. Ese era nuestro objetivo inicial. ¿Por qué los 2 últimos años de bachillerato? Porque eran las personas que iban a salir al mercado laboral más próximo. Entonces teníamos que cambiarle la forma de ver la vida. Porque el hecho del emprendimiento no es solo que tú vas a ser emprendedor necesariamente, es que tú ves la vida de forma diferente porque tú te atreves a hacer cosas, tú crees en ti, tú tienes otra forma de ver los negocios. Entonces ese programa dio trabajo arrancarlo porque era una cosa nueva, pero con la colaboración del MINER y del Ministerio, obviamente, se reeducaron alrededor de 200 y pico profesores. El programa estaba, a pesar de que al principio fue con cierto escepticismo de parte de los profesores y también de parte del MINER, pero al final yo creo que lo que nos empujaban eran ellos, o sea que realmente el grupo se entusiasmó y pienso que estábamos en un nivel muy bueno para seguir el programa. Tengo que decirte también que ese programa nosotros fuimos los primeros en la región SICA porque se firmó un acuerdo entre los ministerios de educación, entre los representantes del tema MIPYMES en la región SICA y los ministerios de educación de la región SICA. Y la República Dominicana fue el primero que lo puso en ejecución. Entonces, yo creo que por ahí es que tiene que ir la cosa. Uno de los argumentos que usábamos es que Israel le da emprendimiento a los niños de preescolar y preprimaria. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanto resquemor en hacer una cosa en los 2 últimos años de bachillerato? Israel es una gran empresa como Estado. Claro. O sea, ellos se entienden así y entienden a su gente de esa forma. Sí, pero hay que ver los resultados. Mira con la vacuna. El país que más... Ya está vacunado todo el mundo. Y es el país que más patentes genera en términos poblacionales. Exactamente. O sea, sí, pero lo entienden de esa forma. Precisamente esa era mi pregunta. Bueno, entrenamos unos cuantos profesores, pero al final no se ha implementado. Por ejemplo, el tema de las escuelas técnico-vocacionales. Como ahora mismo el ministro de Educación está hablando de que estoy de acuerdo con él, pero ojalá yo ver realmente una acción interesante en ese sentido, de que la mitad de los bachilleratos deberían ser escuelas técnico-vocacionales. Estoy plenamente de acuerdo con él. Ojalá poder lograrlo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Pero el problema de eso es el problema que tenemos en muchas otras áreas. Ajá. Es que Grandes anuncios. sí, una golondrina no hace verano. Entonces, Correcto. sí, está bien que el ministro sea el que lo crea hasta la médula. Pero si el gobierno no lo cree, si todos los que están en su ministerio no lo creen, todo lo contrario, porque lo que pasa en todos esos ministerios es que la gente no le gusta los cambios. Claro. Porque a mí me pusieron, imagínate, este muchacho del sector privado que va a una oficina pública, cuando yo decía, pero ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué eso nunca se ha hecho? Y yo, pero, ¿Y qué importa? En ese entonces lo que yo decía, pero Danilo más dijo razón que hiciéramos lo que nunca se ha hecho, entonces eso es lo que hay que hacer. No, y en este gobierno este es el gobierno del cambio, supuestamente, ¿verdad? Y tú ves al presidente que se está moviendo muchísimo, prácticamente no ha parado. Para, no. Y hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas buenas, y de hecho, yo tengo muchísimo, yo creo que hay más amigos en el gobierno que en el anterior que participé yo. Y son gente que uno sabe que honestamente quieren hacer la cosa diferente. Pero el problema es que mientras no sea algo que esté en todo el organismo y que todo el mundo coopere, porque una cosa es que te lo digan en público y otra cosa es las acciones que tengan. Por detrás. Y el apoyo del presidente tiene que ser irrestricto. Para un cambio como ese, sí, tiene que ser irrestricto y tiene que ser una línea de bajada del palacio. Y permanente. Porque si no es así, no funciona. Lo vivo diciendo en todas las presentaciones que hago, porque la experiencia dominicana es muy, muy admirada a nivel regional. Y siempre le digo lo mismo. Mi recomendación a todos los gobiernos es que se busquen el apoyo de la máxima autoridad. Porque si no es así, no se logra nada. El éxito aquí del programa de Mi Pyme, está bien que estaba bien estructurado, que verdad que hicimos un trabajo consciente, pero si el presidente no tiene eso en su agenda, no lo pone todos los días, no lo dice todos los días, no da señales todos los días, no pasa nada. Porque amigos míos del continente me lo decían. Ignacio, dile a tu presidente, por favor, que hable con el mío para ver si podemos hacer tal cosa. O sea, era eso. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno tenía el apoyo, uno sentía el apoyo del gobierno central. Y si aquí no lo logran, que yo lo que estoy viendo es que se está dispersando mucho las cosas. Entonces no hay como un eje que gobierne el tema, ni que coordine entre todos. Todo el mundo está haciendo algo diferente. Y estamos volviendo a lo mismo que pasaba antes de 2012. Que era que sí, yo no te puedo decir que nosotros comenzamos a hacer cosas Mi Pyme, porque habían cosas Mi Pyme que se hicieron antes, pero muy puntuales, y cada uno hacía la cosa a su lado y no tenía nada que ver con el otro. Claro, tú tenías un parque cibernético que supuestamente iba a tener emprendimiento, iba a tener incubadora, iba a tener no, de todo. Igual que el emprendimiento. ¿Cuál es el gran éxito de nosotros? Haber conformado la red. ¿Para qué? Para que todo el mundo compartiera lo que está haciendo. La información. Todo el mundo conociera lo que está haciendo el otro y todas las acciones se complementaran. Porque es la única manera de trabajar. Ahí no se hizo gran cosa, eso no fue ni una ciencia de nada, ni trajimos a Elon Musk para que nos dijera cómo. No, eso simplemente fue sentar a la gente, explicarle lo que había, decirle que no iba a haber rectoría de nadie, porque aunque nosotros teníamos, pero nosotros no éramos un cacique, éramos coordinadores nada más. Y así trabajamos con ellos, y eso fue lo que se hizo. Y yo creo que ahora mismo está en falta de decir, bueno, teníamos que comenzar a como diera mi van, porque eso pasa también, hay que comenzar. Pero ya como que llegó el momento de sentarse en una mesa y decirle, bueno, señores, vamos a organizarnos, porque además hay que eficientizar los recursos. Yo creo que eso ciertamente, o sea, ¿con cuáles recursos cuentan las MIPYMES si tú fueras a analizarlo desde el punto de vista de hoy? Porque uno de los puntos fundamentales, Ignacio, al final es el financiamiento. Y en un país donde los mercados secundarios son tan escasos como el nuestro, que todavía estamos en ciernes, y el sector financiero no termina de arrancar, no se termina de viabilizar el tema de los mercados secundarios, tú esos capitales golondrinos, esos venture capitalists que vienen y andan buscando nuevos emprendimientos, y los que quieren financiar precisamente aquellas pequeñas empresas, ¿qué existe en República Dominicana? ¿Qué se ha logrado y qué entiendes tú que falta? No, bueno, la parte tradicional del financiamiento bancario, eso hay muchísima más apertura, hay muchísimas opciones que antes no había de préstamos. ¿Están dispuestos los bancos a prestarle a los pequeños? De préstamos Mi Pyme. Solamente le prestan para comprar jipeta y cosas de ese tipo. No. Hay más acceso a fondos de diversos tipos, dependiendo de la banca.
que antes. Definitivamente que sí. Y de hecho, hoy, en esta semana, salieron un par de temas nuevos. Ahora, los préstamos a mediano y largo plazo, eso aquí nunca ha habido muchas opciones. Y si nos vamos a capital de riesgo, menos todavía. Y si nos vamos a préstamos netamente de emprendedores, tampoco. Nada. Por una sencilla razón. El sistema bancario, las regulaciones que tiene, porque tampoco es que el banco no quiere prestar, el banco o sea, lo que quiere prestar, ese es un negocio. Pero si las regulaciones no lo dejan, no lo pueden hacer. Claro. El banco no presta. Y el dinero de las AFP también está muy el banco no presta a sueños. ¿Qué es lo que tiene el emprendedor? El emprendedor lo que tiene un sueño de un negocio que se le puede cuadrar, pero no puede enseñar nada. Claro. La banca presta de acuerdo a tu comportamiento pasado, a lo que tú le puedes enseñar que tú hiciste para que tengan confianza en ti y te den el dinero de su ahorrante en tu mano. Pues entonces para eso teníamos el fondo de garantía, el fondo Confíe y el fondo que ella invierte. Todo ese dinero se dejó en presupuesto, todo ese dinero estaba ahí. ¿Cuándo fue que se hizo el traspaso? El 16 de agosto. Sí. Todo eso estaba ahí para ponerlo en funcionamiento. Y el 31 de diciembre todo eso desapareció. Se perdió en el presupuesto. Porque en el presupuesto, si tú no lo usas, el gobierno el día primero borran. Entonces, y en el presupuesto de este año ya no están ni fondo Quiqueya, ni fondo Confíe. Es una situación difícil. Entonces el problema está, el instrumento está ahí, los instructivos están ahí, el consejo está ahí. Lo que el presidente tiene que comenzar es a dar señales y de todo ese dinero que él está diciendo ahora, bueno, poner unos milloncitos para comenzar el fondo Confíe, porque no tiene que comenzar con todo el dinero. Claro. Y el fondo que ella invierte era un fondo de fondo, porque hay mucha gente, hay banca internacional que quería venir y dice, si yo veo que el gobierno pone, yo pongo, pero yo no voy a ir a capital de riesgo solo. Exacto, matching fund. Entonces la idea de los dos fondos, tanto de Confíe como el que ella invierte, era comenzar con el capital de riesgo en el país para comenzar a tener esa experiencia. Que es lo mismo con los inversionistas ángeles, capitales de semillas, todo eso, lo que tú tienes que comenzar. Y la gente se irá sumando. Era crear un GoFundMe con el auspicio del Estado. Sí, para darle ejemplo, porque es muy fácil. Tú decirle a otro, invierte ahí. No, yo invierto, doy el ejemplo. Inclusive, ahora que estamos viendo, por ejemplo, la crisis del sector agropecuario en República Dominicana, las grandes asociaciones agrícolas y de criadores en Estados Unidos que yo conozco y en Europa, es así, es matching funds, o sea, ellos te dicen, perfecto, tú te asocias, ustedes son criadores de ovejos, ustedes se asocian, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos te va a poner en la medida en que tú también pones. Por cada dólar que tú generas en tu asociación, nosotros te ponemos $1. Y eso hace que las asociaciones crezcan enormes y se convierten en grandes monstruos que protegen entonces ya su sector y que hacen que su sector entonces se dinamice, ¿no? Mira el fondo Confíe, mira el modus operandi del fondo Confíe. Tú tienes un proyecto que vale 100 pesos. Tú garantizas que tú tienes, de esos 100, tú tienes 10 pesos, que lo vas a poner tú. Tú vas a sufrir con el asunto. Tú vas a la banca, le vendes tu idea y tú logras que la banca te financie el 20% adicional. Ya la banca te hizo tu due diligence, chequeó la vaina, ya de acuerdo a la visión de ellos es un tema que tú puedes apostar, pues el fondo te ponía el 70% restante. Y te lo ponía no solamente eso, hasta 48 meses, y 18 meses de esos 48 eran plazos de gracia total, sin pago de interés en el capital. O sea, tú tenías 18 meses como emprendedor para tú trabajar en tu proyecto y arrancarlo y ponerlo a funcionar. Y a lo mejor te iba tan bien que al segundo mes tú decías, y repagaba todo y nada más repagaste 2 meses de interés. Al banco. Al fondo. Al fondo. Pero eso es algo para promoverlo. Y supongo que las tasas eran súper competitivas. Las tasas eran competitivas porque... ¿Y quién financiaba eso? ¿Era vía Banco Reserva o algo así? Eso se trabajó a través del Banco Reserva, pero era dinero del presupuesto nacional. Porque teníamos que arrancar con algo. Sí, ese tipo de esquemas yo siempre lo he abogado para el sector educación. Y para el sector educación lo abogaba con el dinero del Indotel, del 2% que se paga para el tema del desarrollo de las telecomunicaciones. Sí. Que desde la época en que Orlando Jorge Mera estaba con Hipólito, le llevé el proyecto a él y le decía, mira, ese 2% de las telecomunicaciones, vamos a utilizarlo para financiar que los colegios
monten laboratorios de informática, monten centros de tecnología para capacitar precisamente a la gente que va a trabajar en ese sector y en ese subsector más adelante. Claro. Me dijo que no, que la primera dama van a usar los fondos, ya tú sabes. Sí. Y de ahí para adelante, Margarita. Sí, pero hay tantas cosas que hacer. El problema está en todo ese tema que hay que tener accountability. O sea, tú tienes, sí, claro. Aquí estamos acostumbrados a fomentar sectores, a darle cuarto y no pedirle cuenta. Y tampoco termina nunca, porque esas ayudas y todos esos préstamos y todas esas cosas no terminan. O sea, hay incentivos que deben de terminar. Yo te voy a ayudar, voy a tener este fondo por un par de años y después nos sentamos, lo examinamos. Si los resultados son lo que esperábamos. Bueno, lo que acaba de pasar con la ley de desarrollo fronterizo, que sencillamente la promovieron a 30 años más sin pedir cuenta. Sí, y entonces muchas veces lo que están haciendo ahí es promoviendo empresas de paca. Empresas de paca. Y tú me dices que si eso tiene algo que ver con el desarrollo nacional, pero bueno. Señores, no podemos pasar el día aquí hablando con Ignacio. Tu amigo Rudy Gana nos va a perdonar porque no hemos hablado de Payex ni hemos hablado de tus emprendimientos presentes, ¿no? Pero en el próximo evento. Pero en el próximo lo evento. Hacemos con él, lo invitamos sí, a él. No, Rudy es de la casa, o sea que él a menudo viene. Señores, yo espero que ustedes hayan podido disfrutar un poquito de Ignacio Méndez en el día de hoy y de todo, gente valiosa, si es que necesitamos que se asocia al sector empresarial y a la burocracia del sector estatal para nosotros poder realmente transformar esta nación, porque necesitamos gente que esté en el aparato estatal, pero con una visión muy clara y sin grandes prejuicios ni traumas. O sea, por ejemplo, Celso, cuando Celso pasó por la CDE, ahí no hay trauma, ahí no hay cosas que tú puedas decir. No es que Ignacio le tiene miedo a su sombra, ¿no? No, pero yo siempre he sido optimista y yo la verdad que tengo esperanza, porque esos amigos que mencionamos que estaban hoy en el gobierno, muchos de ellos son del sector privado también. Claro. Y lo que creo que tienen que tomarse riesgo, porque quizás se están cuidando demasiado también, y ese tipo, y cuidándose, no quiero decir cuidándose en hacerlo mal hecho, o sea, pero para tú gerenciar el gobierno, después de estos 8 años de experiencia, tú tienes que tomar riesgo y forzar que las cosas pasen, porque si tú te llevas de tener la aprobación de todo el mundo te contente, y esperar que todo se alinee en los planetas, no se va a dar. O sea, siempre va a haber alguien protestando, siempre va a haber alguien perjudicado y siempre va a haber alguien que va a decir algo. O sea, como decía Sancho, ¿verdad? Avanzamos. Claro, que ladren porque al final eso es lo de uno. Yo siempre he dicho que vivir en democracia es doloroso. O sea, pero es la mejor vida. Pero es la mejor, es el menos malo de lo que tenemos. Así es. Señores, yo espero que ustedes hayan disfrutado del contenido del día de hoy de New Horizons Radio. Ignacio, aquí New Horizons siempre será su casa, está invitado cada vez que usted quiera venir, ya sea al colegio a darle una charla a los muchachos. Te voy a hacer el compromiso para que vengas. Y obviamente pues acá los espacios de New Horizons Radio cuando tú o tu hermano Rudy quieran venir por acá. Seguimos, señores. Muchas gracias por su tiempo.